Capítulo 8. Hombres extraños y cosas extrañas. Y recuerden amigos, tienen que girar para ganar, declaró el presentador, y la audiencia se unió, recitando el título y el eslogan del programa de juegos. Castle hizo una mueca de disgusto mientras apagaba el televisor. No puedo creer que hayas visto esa mierda. David sacudió la cabeza desde donde estaba acostado en una de las camas, el colchón crujía con cada movimiento. Oye, un hombre necesita tener sus pasatiempos. Yo tengo mis programas de juegos y tú tienes tu vigilantismo, señaló, sentándose y mirando por la ventana entrecerrada. Ya era de noche, lo que significaba que era hora de ponerse a trabajar. Todos se sorprendieron al descubrir que Innsmouth todavía existía en estos tiempos. Habían conducido directamente a la ciudad bajo la neblina de la lluvia y procedieron a explorar todo lo que pudieron antes de localizar un pequeño hotel en ruinas en las afueras de la ciudad. No había otros vehículos en las carreteras, y todos los peatones que habían visto, y solo habían visto suficientes personas como para contar cómodamente con las dos manos, habían mirado su camioneta con evidente sospecha y desprecio. Es posible que toda la ciudad haya cambiado su nombre a Misery. Todos los edificios eran losas grises de hormigón, con más de unas pocas ventanas tapiadas. El hotel que habían encontrado, The Hillman House, estaba en completo estado de deterioro. David dudaba que hubieran tenido inquilinos reales en más de una década, si no medio siglo. Él y Castle se habían registrado, asegurándose de decirle al cadáver que se quedara en la camioneta. Habían discutido que él los acompañara, ya que separarse en este lugar parecía obviamente una mala idea, pero el hombre se negó a entregar su equipo. En lugar de discutir el punto, lo dejaron en la camioneta y continuaron con su plan. Lo cual consistía en permanecer oculto hasta altas horas de la noche y luego comenzar a buscar pistas relacionadas con los niños desaparecidos. Aparentemente los estaban transportando hasta aquí, y dado que toda la comunidad era claramente xenófoba, Castle estaba dispuesto a apostar que escucharían los murmullos de los viajeros perturbando la paz y encontraban a algunos lugareños. Sabes que el espectáculo está amañado, ¿verdad? Crownward no es más que un mono bailarín, respondió Punisher, abriendo la cremallera de su bolso de lona, que la recepcionista claramente había ignorado, no queriendo lidiar con ellos más de lo necesario, y sacó sus pistolas. Cosas preciosas, hechas específicamente para él por un tal Stuart Clark que, parecían águilas del desierto pero carecían del retroceso feroz. Una especie de estabilizadores integrados en las empuñaduras. Castle los había inspeccionado una vez mientras realizaba el mantenimiento de las armas y supo al instante que la tecnología estaba mucho más allá de su comprensión. Tenía la sospecha de que incluso podría haber sido de origen extraterrestre. David sacudió la cabeza mientras se levantaba de la cama y agarraba el bolso de su computadora portátil. Oye, él es parte del atractivo del programa. No sería ni la mitad de ridículo sin él con ese smoking dorado. Así que tenía una debilidad por el tipo. Había sido un actor importante en los años 80, interpretando papeles de fantasía y siendo completamente ridículo de una manera increíble. El joven David Lieberman había sido todo un admirador. Por supuesto, la edad alcanzó a todos, y ahora el caballero dorado de la pantalla plateada ya no existía. Lo que tú digas, dijo Frank Castle, enfundando las pistolas y poniéndose su gabardina. La prenda negra era pesada y estaba cargada con una discreta armadura para darle cierto nivel de protección contra las balas. También ocultaba los diversos armamentos que Punisher había atado a su cuerpo. David negó con la cabeza. Franco típico. Siempre listo para una guerra de pandillas. Entonces, ¿cruzar? Preguntó mientras se dirigían hacia la puerta, ignorando el papel tapiz despegado. Cruzando, respondió Castle asintiendo. Amad al emperador, porque él es la salvación de la humanidad. Su voz era lo único audible en la oscuridad. Tenía los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Estaba arrodillado, con las manos en forma de la quila imperial. Su arma láser, con su marca dorada de águila bicéfala, descansaba en el asiento opuesto. Era un icono tan bueno como cualquier otro. Obedece sus palabras, porque él te conducirá a la luz del futuro. Las palabras eran viejas y familiares. Fueron de los primeros que recordaba haber escuchado. Todas las noches, antes de ir a dormir, él y sus parientes se arrodillaban en la capilla e inclinaban la cabeza. Cada noche pronunciarían las palabras que guiarían sus pasos. Krieg lo expiaría. Sangrarían y morirían hasta que el emperador los considerara limpios de su pecado. Presta atención a su sabiduría, porque él te protegerá del mal. Pero esto estaba mucho más allá de lo que jamás había imaginado para sí mismo. A la deriva, aislado del corps.
Seguía inquietándolo estar tan lejos del imperio, estar tan lejos de su mirada. Incluso mientras intentaba fortalecer su alma para continuar cumpliendo con su deber, él se preocupaba. Entonces oró. Sus labios pronunciaron las palabras grabadas en su mente, incluso cuando sus manos temblaban ligeramente. Deseaba hablar con una confesora, o incluso con otro Krieger. Pero estaba solo. Susurra sus oraciones con devoción, porque salvarán tu alma. Él era la única luz en este mundo oscuro. Estaba haciendo todo lo que podía, tratando de cumplir el mandato que tenían todos los miembros del Corps. No, todos los miembros de la Guardia. La protección de la humanidad. Salvaguardaría este mundo lo mejor que pudiera. Porque él era el único que podía. El emperador lo había enviado aquí no por nada de lo que había hecho. No, él lo había enviado para recordarles a las almas perdidas de este planeta que él sabía de ellas, que todavía velaba por ellas. Honra a sus siervos, porque hablan en su voz. Y empezaría por los niños. Los salvaría, como el emperador salvó a la humanidad. Ese era su deber allí, en aquel asentamiento brumoso. Escuchó que las puertas del vehículo se abrían y los otros dos entraban. Tiembla ante su majestad, porque todos caminamos en su sombra inmortal. Abrió los ojos y levantó la cabeza, mirándolos, habiendo cumplido su oración. El heretic y el asesino. No, tenían diferentes identificadores, nombres. Lieberman y Castillo. El Corpsman recuperó su arma láser y se la echó al hombro. En realidad, Lieberman no era más heretic que muchos guardias. El Mechanicus desaprobaba que cualquiera que no fuera ellos supiera manejar maquinaria, pero había visto demasiadas vidas salvadas gracias a ese conocimiento ilícito. Y Castle no era parte de un culto a la muerte, a pesar de cómo actuó. Sin embargo, estaban aquí y estaban dispuestos a ayudar al Corpsman a cumplir con su deber. ¿Tenemos un plan?, preguntó, cuidando cada palabra. Todavía no se sentía muy cómodo conversando en la lengua nativa, o conversando en general. Pero ya no era parte del Corps. Era más parecido a ser parte de un séquito inquisitorial. Él asintió ante eso. Sí, podría conformarse con eso. Era una batalla constante recordar ese detalle, pero perseveraría. Sí, vamos a buscar un bar y ver qué podemos escuchar, respondió Castle, con los brazos cruzados sobre el pecho y David detrás del volante. ¿Un bar? ¿Un poste largo hecho normalmente de metal? Ya sabes, ¿dónde te emborrachas? ¿Alcohol?, añadió Lieberman. Ah. Un comedor informal, respondió el Krieger asintiendo para demostrar que entendía. No lo sabía, en realidad no, pero era algo de lo que había oído hablar cada vez que el Corps había sido desplegado junto a otros regimientos. Claro, afirmó Lieberman, mirando a Castle antes de que el motor cobrara vida. ¿Escuchar a escondidas? Eso era una especie de escucha. El Corpsman pudo ver lo que Castle y su aliado estaban planeando. Aunque dudaba que funcionara. Los agentes del enemigo eran astutos. Y simplemente esperar, si bien era una forma muy cautelosa de abordar los problemas, no servía de nada cuando había vidas en juego. Tal vez, un acercamiento directo, ofreció, la camioneta retumbando mientras avanzaba por la calle, sus luces apenas cortaban la niebla que había entrado. No funcionaría. Nadie aquí querría hablar con nosotros, y prefiero no alienar a toda la ciudad todavía, gruñó Castle. Todavía. El soldado asintió. Castle sabía más sobre tales operaciones que él. Lo mejor es seguir su ejemplo. ¡Qué basura!, respiró Jules. Habían pasado el medio oxidado cartel de bienvenido a Innsmouth hacía aproximadamente 20 minutos, un presagio preciso de lo que terminaron encontrando en la ciudad. La decadencia urbana arruinó su vista. Vallas de alambre oxidadas que decoran los descuidados patios de casas en ruinas. Realmente no había mucho que ver. Junto a él, Natsumi simplemente observa todos los detalles. Berta, ¿qué puedes decirme? Bueno, la ciudad quedó prácticamente abandonada después de los años 1920. El FBI llevó a cabo una especie de redada masiva y arrestó a un gran número de residentes, respondió la rubia, con el rostro iluminado por la pantalla de su computadora portátil. Levantó la vista y observó los edificios que los rodeaban. Sin embargo, ningún registro menciona que haya sido reasentado. Natsumi miró por encima del hombro a su hacker. ¿Ninguno? Berta negó con la cabeza. La mujer asiática suspiró y reanudó la exploración a su alrededor a través de la niebla. Genial. Envíe un mensaje al agente 7 informándole de nuestro estado. Incluya nuestras coordenadas. Una ciudad entera simplemente, viviendo fuera de la red. Sospechoso.
Tan sospechoso que si no estuvieran rastreando a Punisher y Corpseman, habría hecho que Jules los expulsara de inmediato. Claro, tal vez un error administrativo de algún tipo había resultado en que la ciudad fuera eliminada de los mapas, y los lugareños aislacionistas nunca se molestaron en corregir tal error. O tal vez algo estaba pasando y alguien quería gente que ignorara Innsmouth. ¿Tuviste suerte rastreando la camioneta? No. Se acerca una tormenta. Tendrás que hacer las cosas a la antigua usanza, gritó Berta detrás de ellos, golpeando ligeramente su computadora portátil. Apenas recibo señal. Natsumi parpadeó y tomó su teléfono. Una revisión rápida confirmó que su propio dispositivo estaba luchando por mantener su vínculo con el mundo exterior. Envíe nuestras coordenadas a Smithers también. No es que les sirviera de nada. Según sus estimaciones, pasarían otras 30 horas antes de que el camión estuviera listo para circular. Aún así, cuantos más mensajes envíen, mayores serán las probabilidades de que alguien reciba uno. Escribió un mensaje rápido y se lo envió al hombre en cuestión. Jules, dame un recorrido por la ciudad. Este lugar no es tan grande. Mantente atento a la camioneta. Sí, respondió su conductor, y ella también centró su atención en su entorno. Detrás de él, sentada junto a Berta, el agente Roberts roncaba levemente. Condujeron durante unos 20 minutos antes de encontrar una pista, en un pequeño bar con vistas a la playa de Guijarros al lado de la ciudad. Una furgoneta negra grande y relativamente anodina. Normalmente, habría pasado desapercibido, pero no habían visto ningún otro vehículo desde que entraron a la ciudad. Ni siquiera una camioneta. ¿Qué opinas?, preguntó Jules, entrando en el pequeño aparcamiento mientras dejaba libre la furgoneta. Por lo que pudieron ver, en realidad no había nadie allí, probablemente en el propio bar, buscando información. O, más probablemente, tomando unas copas. Jules podría haber optado por uno él mismo, después de tanto conducir, pero ya tenía tiempo. El conductor suspiró para sí mientras estacionaba el auto. Una buena copa de vino habría sido perfecta en estos momentos. Los números coinciden, los tenemos, respondió Berta, escribiendo con una mano mientras despertaba a Roberts. Era evidente que el agente no era un operativo de campo, ya que se había aburrido de su largo viaje y había pedido permiso para dormir incluso antes de salir de Nueva York. Natsumi lo había dejado, agradeciendo la deferencia del hombre. Algunos de los jockeys de cubículo se mostraban arrogantes con los equipos de patrulla de vez en cuando, en la gran tradición de las rivalidades de oficina, especialmente porque las dos divisiones compartían fondos, y los equipos de Fury habían estado haciendo mella en eso últimamente. Pensé que no tenías ninguna conexión, preguntó la mujer japonesa, revisando su arma. No lo hago, pero me aseguré de guardar una copia de los expedientes en mi disco duro, respondió su especialista en tecnología, tocando su querida computadora portátil. Está bien. Berta, eres el control de la misión. Jules, conmigo. Solo somos otro grupo de gruñidos de la agencia del alfabeto que pasan si alguien pregunta. Si surge algo, hablamos en voz alta solo cuando yo lo ordene. ¿Entendido? Entendido, dijo Jules asintiendo, revisando su arma antes de salir del auto. Una Glock 22, un modelo estándar para las fuerzas del orden en todo el país. La armería de Shield tenía una gran cantidad de pistolas disponibles para los agentes, aunque Jules apenas se molestó en comprar algo más pesado. Si no podía manejarlo con una Glock, realmente no debería manejarlo todo. Después de todo, Shield tenía una gran lista de superhéroes a los que podía recurrir. Déjelos manejar las amenazas de grado militar. Esas cosas estaban mucho más allá de su nivel salarial. Muy bien, bella durmiente, arriba y hacia ellos, declaró, golpeando con el puño la puerta del pasajero contra la que yacía Roberts. El hombre se sobresaltó alarmado antes de fruncirle el ceño con clara desaprobación, pero asintió y se giró para conferenciar con Berta. Jules negó con la cabeza. Realmente deberían haberlo despertado antes de repasar el plan, pero bueno, estaban acostumbrados a que estuvieran solo ellos tres. Aclimatarse a ser de repente un equipo de 8 llevaría algún tiempo. Se palpó el abrigo, temblando por el frío de la tarde antes de asentir con la cabeza a Natsumi mientras ella también salía del auto. Las damas primero, dijo, señalando la puerta. Su jefa puso los ojos en blanco pero tomó ventaja. Ella era en gran medida una persona líder desde el frente, aunque el Departamento de Recursos Humanos de Shield prefería el término imprudente. Él la siguió adentro, el débil silbido del viento afuera fue inmediatamente reemplazado por un silencio más propio de una morgue que de un bar.
Notó tantos detalles como pudo por el rabillo del ojo, manteniendo la mirada fija en el mostrador y una sonrisa tranquila en su rostro. Lo que fuera que había estado sucediendo aquí se detuvo instantáneamente en el momento en que entraron. Todos miraban en su dirección. Un grupo de 3 pescadores tomando unas cervezas, todos corpulentos y barbudos y de ojos cetrinos. Una mujer con cara de rata con una copa de vino y un libro en la mano. Otros 2 hombres, más jóvenes que los pescadores, ictéricos y vestidos con ropa barata y reparada a mano más de una vez, jugaban a los dardos. Un barman calvo y con sobrepeso, con los ojos desorbitados mientras miraba a los recién llegados con un desdén apenas disimulado. Y sentados en un rincón, aislados de los demás clientes, estaban Punisher y Microchip. ¿Quiénes los estaban mirando? Y Natsumi le devolvía la mirada. Jules dejó que la sonrisa desapareciera de su rostro y suspiró. El tomo flotaba frente a él, las páginas pasaban mientras él escaneaba rápidamente el contenido de cada una. De vez en cuando, un pasaje captaba la atención del hechicero supremo, y desaceleraba su ritmo para leer completamente la información relevante antes de continuar. En sus manos sostenía su teléfono, copiando rápidamente lo que encontró en un pequeño y ordenado documento al que podía consultar. Cthon, dios anciano. Habitante del limbo, desterrado allí tras su reinado en la Tierra. Potencialmente el primer mago negro de la Tierra. Tiene su propio Necronomicon, el Darkhold. Especies de servidores engendradas. Ngarai, raza laboral, Broglings, raza sacerdotal. Afiliado a las entidades Kierrot, Igaron, Whisperer. Wong había demostrado ser invaluable, como siempre. Su corazonada inicial sobre las visiones del hechicero supremo había resultado precisa y no perdió tiempo en adquirir los tomos relevantes de entre los estantes. El bibliotecario también se había encargado de sellarlos en la cámara, asegurando no solo su privacidad sino también evitando que cualquier acólito que deambulara a esta hora de la noche se encontrara con algo que sería mejor que no supiera. Pero mientras el Doctor Strange seguía leyendo, sintió que su ansiedad se convertía lentamente en miedo. Si bien había desafiado a un dios una vez antes, Dormammu había sido una entidad nativa de la dimensión oscura. Cthon era un nativo de su realidad normal. Un nativo que había sido desterrado hace mucho tiempo, pero que aún forma parte de este mundo. Eso significaba, y había consultado con Wong sobre esto, que sin importar qué protecciones se erigieran, Cthon siempre tendría un vínculo con la Tierra que podría ser explotado para traerlo y regresar desde donde quiera que hubiera sido enviado. La prevención también parecía ser la única forma confiable de lidiar con tal incursión, ya que la información sobre el destierro original de Cthon era exasperantemente escasa. Incluso cuando examinaban los libros cerrados y encadenados que Wong vigilaba atentamente, solo podían encontrar las referencias más indirectas a algún tipo de poder que expulsó a Cthon, y, lo que es más preocupante, a sus parientes, de la Tierra al limbo que ahora habitaban. El libro frente a él se cerró de golpe y flotó hasta descansar sobre la pila de tomos similares ya apilados en el escritorio de Wong. Muy bien, ¿hay algo más que puedas darme, Wong? Porque por lo que estoy leyendo, lo mejor para nosotros es localizar la fuente de esta presión y tratarla lo antes posible, en lugar de esperar a que pase lo que sea. Rompe las barreras y extiende la alfombra de bienvenida para Cthon. Un poco como una cirugía exploratoria, ahora que el médico lo pensaba. Lamentablemente no, hechicero supremo. Tenemos muy poca información sobre muchas entidades que habitan más allá de este plano de existencia, respondió Wong con calma, sin siquiera parecer disculpado. Strange miró al hombre entrecerrando los ojos, tratando de ver si podía distinguir el más mínimo rastro de una emoción. Sin curvas en los labios ni movimientos sutiles en las cejas. Se rindió después de un momento y suspiró. Pero Cthon era, bueno, terrestre a falta de un término mejor, ¿no? ¿No debería haber al menos algún tipo de evidencia de su presencia pasada? ¿Monumentos, mitos, cualquier cosa? El Doctor Strange enumeró mientras comenzaba a salir de la biblioteca. Estaba aferrándose a un clavo ardiendo y lo sabía. Si hubiera habido algo más útil, Wong ya se lo habría dicho o le habría proporcionado la fuente pertinente de dicho conocimiento. Incluso había pedido una copia de Darkhold, solo para ser informado en términos muy claros de que la biblioteca de Camartag nunca había contenido el maldito grimorío. No por primera vez sintió una punzada de molestia por lo poco que los hechiceros parecían saber a veces. Su conocimiento de la magia y su aplicación era imponente, sí, pero cuando se trataba de las amenazas reales que enfrentaba la sala,
La mitad del tiempo la información se ocultaba de tal manera que era inevitable que se olvidara, y la otra mitad se censuraba deliberadamente en caso de que alguien tropezara con el libro y no tuviera por qué estar cerca de él. En cierto nivel, entendía que cuantas menos personas tuvieran acceso a ese conocimiento, menor sería la posibilidad de que se abusara de él, pero si fuera abierto y gratuito, habrían podido preparar una contramedida eficaz a la amenaza que ahora enfrentaban. Como médico, Strange detestaba lo desconocido. Se había dedicado a sus estudios específicamente para responder las numerosas preguntas que tenía, aunque cada respuesta que encontraba solo lo llevaba a más preguntas. Así era la magia, que nos llevaba a uno cada vez más profundamente hacia sus misterios. Wong pareció considerar sus palabras por un momento mientras abría la biblioteca y abría la puerta para dejarlos salir antes de responder. Lamentablemente nada que no haya sido registrado en estos tomos. Enviaré un mensaje a los otros santuarios, pero eso llevará tiempo, hechicero supremo. El Doctor Extraño asintió. Está bien, que recopilen toda la información que puedan y me la envíen, ordenó, alejándose rápidamente, su mente ya analizando todas las posibilidades. ¿Un culto? ¿Uno de los servidores? Posiblemente. Debido a la naturaleza debilitada de la protección durante el año pasado, es posible que un heraldo, una especie de clon, se haya colado y haya comenzado a sentar las bases para un ritual que abra un camino a seguir para su maestro. Haré que envíen pergaminos al Santum Santorum, hechicero supremo, le aseguró Wong. El hechicero suspiró mientras levantaba la mano, todavía sosteniendo su teléfono. No está bien, haz que me envíen un mensaje de texto. ¿Texto? Strange hizo una pausa y miró por encima del hombro al bibliotecario. Tienes un teléfono, ¿verdad? ¿Sabes enviar mensajes de texto? Preguntó, su voz algo vacilante. Sí, hechicero supremo. El alivio cruzó por el rostro del hombre. Bien. El Corpsman tamborileó con los dedos sobre el cuerpo de su arma láser. Sus ojos estaban fijos en el frente de la cantina del castillo y Lieberman había entrado, esperando la señal. Rápidamente se estableció que lo mejor para el soldado sería mantenerse fuera de la vista. Su obstinada negativa a ir sin su equipo lo hacía inadecuado para lo que parecía ser una misión de infiltración. Si bien Castle y Lieberman no eran particularmente sigilosos, al menos podían ocultar sus armas sobre sus personas, y su falta de máscaras antigas los hacía infinitamente menos fuera de lugar en lo que parecía ser una comunidad adormecida y aislacionista. Así que se sentó en la parte trasera de la camioneta, mirando por las ventanillas traseras, listo para moverse. El heredero Lieberman le había asegurado que todo iría bien y que simplemente estaba paranoico. Sin embargo, Castle simplemente asintió con aprobación ante el aparente cinismo de Wilhelm. El peligro siempre estaba a la vuelta de la esquina y nadie podía permitirse el lujo de descuidar su vigilancia. Con suerte, Lieberman aprendería esto antes de morir. El Krieger parpadeó cuando una de las ventanas del bar se rompió de repente, y un par de figuras volaron a través de ella. Vio el abrigo largo negro de Punisher, un brazo agarrando el cuello de la chaqueta de Lieberman y el otro ya alcanzando sus armas. El guardia no perdió el tiempo. Abrió las puertas traseras del vehículo y salió, levantando su arma láser para asegurarse de no atrapar a sus dos aliados tirados en el suelo. Con práctica facilidad, puso el arma en posición semiautomática y apretó el gatillo. Los rayos se colocaron a lo largo del frente del edificio, algunos de ellos atravesaron las sucias ventanas. Los destellos rojos arruinaron su visión nocturna, pero no le importó. De todos modos, suprimir el fuego siempre fue inexacto. Siguió su arma de izquierda a derecha y viceversa, bañando el edificio con fuego, su piedra se agrietó y estalló por el calor de los rayos. Se oyeron gritos de alarma e indignación desde el interior. Una bala rebotó en la puerta de la furgoneta que tenía al lado. Dejó de atacar, lanzándose hacia atrás dentro de la camioneta una vez más, cayendo de bruces en el compartimiento de almacenamiento, cuando escuchó el chasquido de un proyectil sólido. Roberts maldijo, le temblaban las manos mientras disparaba otro tiro a la furgoneta. Junto a él, con la espalda apoyada contra el costado de la camioneta y una pistola también en la mano, estaba Berta. Tenía una mano levantada hacia su comunicador y estaba hablando con urgencia. El agente de Shield no escuchó nada de las palabras del hacker mientras continuaba disparando su Glock a la camioneta, deteniéndose solo cuando se quedó sin balas. Se dispuso a recargar mientras un breve momento de paz descendía sobre el estacionamiento. Punisher ya estaba de pie, arrastrando a Microchip detrás de él hasta la camioneta, congelado. Roberts les gritó a los vigilantes, respirando con mesura para evitar que le temblara la mano. Estaba apuntando con un arma al maldito Punisher.
Esto no era algo que él debía hacer. Él era un calculador de números, no un agente de campo. Frank Castle ni siquiera disminuyó la velocidad, simplemente levantó su propia pistola para abrir fuego con una indiferencia casi desdeñosa. Con una maldición, Roberts se refugió detrás de la sólida masa del todoterreno. Estaba bastante seguro de que estaba blindado. El equipo de Natsumi había estado viajando con él durante meses, debieron haberlo mejorado desde entonces para manejar mejor el tipo de problemas en los que Fury esperaba que se metieran. Bien. Natsumi y Jules están bien. Berta informó desde su lado, sonriendo aliviada. Sin embargo, algunos civiles resultaron heridos. Ha hecho que Jules se quede atrás para brindar primeros auxilios. En ese momento, Roberts escuchó más disparos y balas que alcanzaron la camioneta mientras el motor rugía. Atreviéndose a mirar alrededor del borde de la camioneta, el agente de S.H.I.E.L.D. vio el vehículo de Punisher ponerse en movimiento y salir del estacionamiento, Natsumi saliendo de los restos del bar, con su arma en ambas manos mientras apuntaba. Su último disparo sonó cuando un neumático explotó y la camioneta se tambaleó peligrosamente mientras aceleraba por la calle. Roberts se limitó a mirar esa demostración de puntería, antes de recibir un codazo en las costillas de Berta. «Deja de quedarte boquiabierto y entra», ordenó la rubia, abriendo la puerta trasera del auto y saltando dentro. Roberts la miró y luego volvió a mirar a Natsumi, que ya estaba corriendo hacia ellos. El hombre murmuró otra maldición en voz baja y se lanzó detrás de Berta, justo cuando su jefe llegaba al coche. Segundos después estaban persiguiéndolos. Jules escuchó el estruendo de los vehículos afuera y supo que las cosas se estaban saliendo de control rápidamente. Tenía las manos empapadas de sangre oscura y el joven al que atendía se golpeaba y gritaba de dolor. Un rayo láser había alcanzado al jugador de dardos en el brazo, puramente por accidente, y la carne de su bíceps simplemente estalló. El agente de S.H.I.E.L.D. había agarrado todas las toallas que pudo conseguir y se dispuso a contener y vendar la herida, incluso cuando Natsumi había salido furiosa del edificio, con el rostro cubierto por una máscara de pura rabia ante la audacia de los vigilantes. Ella había logrado ordenarle que cuidara a los civiles hasta que llegaran los servicios de emergencia antes de partir, y él iba a encargarse de que se cumpliera esa orden. Una vez atendido el joven, pasó al siguiente transeúnte herido. Considerando todo esto, hubo pocos heridos, un pequeño milagro en su opinión, considerando que acababan de ser ametrallados por un arma láser. Uno de los pescadores había recibido un grave corte en el cuello con un fragmento de vidrio y el hombre parecía estar haciendo un buen trabajo sofocando el flujo de sangre. Probablemente su barba ayudó. Aún así, Jules se acercó y se arrodilló al lado del hombre, ignorando a los otros dos con quienes había estado compartiendo una bebida. El agente murmuró algunas frases comunes para mantener al hombre tranquilo mientras suavemente apartaba la barba del hombre para revisar la herida, y se quedó paralizado al contemplar las escamas de su cuello, algunas desgarradas alrededor del corte del que todavía manaba sangre de color rojo oscuro. No rojo. Retrocedió en estado de shock cuando el hombre gruñó y le lanzó un puño, cayendo sobre su trasero y poniendo cierta distancia entre él y la cosa. ¿Qué demonios? Jules jadeó antes de que el camarero le golpeara la nuca con una botella llena de brandy.